La religión ha enseñado a reprender al diablo, a atarlo, sacarlo fuera, expulsarlo de sus templos, de sus cuerpos y sobre todo a culparlo de, si no son todos, de la mayoría de los pecados de las personas. Se escuchan frases populares como: mija, el diablo es puerco, la culpa es del diablo, el diablo me tentó y caí, el diablo me tiene arruinado. Más aún vemos a las personas que están retomando a las raíces hebreas que dicen, enseñan y aplican de la misma forma que la religión, solo que ahora le llaman a Satán. Existen algunos grupos religiosos que creen que no solo tienen la autoridad para reprender al diablo, sino que también deben estar dedicados al ministerio de reprenderlo continuamente. No hay ninguna base escritural para tal creencia. A diferencia de Elohim, el diablo no es omnipresente, no lo sabe todo ni lo puede todo. Eso quiere decir que solo puede estar en un lugar a la vez. Las personas usualmente creen que el diablo tiene un poder similar al del creador del universo, debido al sincretismo que ha adquirido su religión al pasar de los años, empezando por las malas traducciones de las escrituras, las creencias, mitos, fábulas y el imaginario popular que fueron añadiendo a las bases de su fe. Pero la figura del diablo, como la conocemos hoy en día, no tiene ni el menor parecido a la que establecen las sagradas escrituras. Popularmente se le conoce por muchos nombres, como Satanás, Lucifer, Luzbel, Diablo, Belcebú y Belial. Curiosamente, cada uno de estos nombres no hacen alusión al mismo ser, sino que son entidades diferentes y asimiladas en un mismo ser por la religión a lo largo de la historia. La palabra Satanás en español no es un nombre o un título, es la manera que tradujeron al español un término hebreo. La palabra hebrea Satán significa acusador o adversario. Algunos grupos religiosos enseñan que este es un personaje que seduce a toda la humanidad en los caminos del pecado y quien tiene el poder en el mundo caído. Pero la palabra hebrea Satán no siempre hace referencia a un personaje, sino a una cualidad o a una acción de ser adversario de alguien más. Por ejemplo, en el Salmo 109 habla de las personas que alguna vez fueron compañeros del rey David y que ahora son sus adversarios, usando la palabra Satán conjugada de la siguiente manera: Tajat Aafti Istanuni. La palabra Istanuni hace referencia a los adversarios del rey. Nuevamente en el verso 6 dice: Besatán Yahamot al Yeminó. Pero esto no es un referente al diablo, sino una persona que es un oponente o un adversario. En el libro de Números dice: el ángel de Adonai fue un adversario para Bilam, poniéndose en el camino para impedir que Bilam saliera a maldecir al pueblo de Israel. Baitiasef Malach Adonai Baderech le Satán lo. Y el ángel de Adonai se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Unos versos más adelante, en la frase "yo he venido aquí para interrumpir tu paso", es la traducción del español de una frase hebrea que dice literalmente Anoji yatzati le Satán. Yo he salido como un adversario tuyo. Nuevamente, el adversario es el mensajero de Elohim. En estos dos casos, el Satán o adversario se refiere al mismo ángel de Elohim, por lo que se puede ver claramente que la palabra Satán no se refería necesariamente a un ser maligno o malvado. El ángel de Adonai fue un Satán para Bilam, simplemente porque se opuso que fuera con los embajadores de Balac. En 1 Samuel 29:4, los filisteos temen que David se les vuelva enemigo si sale a la guerra con ellos. Veló y él anule Satán Bamil Jamaj. En el campo de batalla puede volverse nuestro adversario. En 2 Samuel 19:22, David dice que los hijos de su hermana Sarbia, Joab y Abisai, les son adversarios porque quieren dar muerte a Simei, mientras que David ha decidido perdonarlo. Ki tiryu li hayom le Satán, porque se han convertido en mis adversarios. En el libro de Reyes sucede lo mismo con el rey Shlomo.
También sucede lo mismo en los Teilim. Entendiendo esto, podemos comprender lo que realmente sucedió con Pedro en el libro de Mateo. Se ha dicho que Yeshua le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. A partir de este verso han salido un sinnúmero de enseñanzas diciendo que Satanás poseyó a Pedro, cuando la verdad es que Pedro en ese momento fue un adversario para Yeshua al querer oponerse con su misión. Lo que realmente dijo Yeshua fue: Surme alay a Satán, apártate de mí, adversario. Pero la palabra Satán también llegó a referirse a un ser específico, como es en el caso con Job, o en la tentación de Yeshua, o en el libro de Yehuda, el hermano de Yeshua, con Yoshua en el libro de Zacarías. Pero en estos casos nunca vemos a humanos reprendiendo, atando ni expulsando a este ser. Ni el ángel que estaba peleando por el cuerpo de Moshe profirieron palabra alguna de cuenta propia para reprender a Satán. Tampoco el mismo Yeshua, que siendo Elohim entre nosotros en forma humana, lo hizo. Yeshua citó versos de la Torá en su defensa. Yehuda, en la mayoría del único capítulo que tiene su libro, explica que existen personas que con sus visiones profanan su propia carne por insultar a seres celestiales, que maldicen cosas que ellos no entienden y lo hacen sin pensar, como si fueran animales sin entendimiento, que han seguido el camino de Caín. Pues Caín intervino el camino de su hermano sin pensar en la advertencia dada por el Creador. El camino de Bilaam, pues Bilaam intervino el camino del pueblo de 12 tribus llamado Israel, sin pensar en la advertencia dada por el Creador. Y de Coraj, pues Coraj intervino el camino de Moshe sin pensar en la advertencia dada por el Creador. El diablo significa acusador o calumniador. Lo malo de la palabra diablo es que fue puesta en ciertos versos de la Escritura en el siglo III, con la redacción de la Biblia de los 70. Los traductores griegos de las Escrituras sustituyeron el hebreo Satán por el griego diabolos, dándole una personificación a un verbo, sacándolo de su contexto original hebreo de adversario u opositor, como lo hemos visto. Los padres de la iglesia, con el pasar de los tiempos y la asimilación de sus creencias con otras religiones, empezaron a enseñar que Lucifer, Azazel, Belcebú, Belial y Satanás eran el mismo ser de maldad que reina en el inframundo, que tiene dominada la humanidad, siendo el máximo opositor del creador del universo. La palabra Lucifer o Luzbel nunca aparece en las Sagradas Escrituras, pero sí hace parte de los dioses de Roma. Es decir, Lucifer es un dios romano portador de la aurora, que de hecho la palabra Lucifer viene del latín lux, que quiere decir luz, y fero, que traduce llevar, lo cual traduce portador de luz, y fue asimilado por la religión por una mala interpretación del libro de Isaías. En el libro de Isaías habla del lucero de la mañana, en hebreo Elel ben Shahar, y la iglesia romana vio una similitud con uno de los dioses de su región y decidieron reemplazar los significados y poner el nombre Lucifer en este pasaje. Esto fue un gran error, pues esta escritura no habla del ser caído, sino del rey de Babilonia, que quiso por sus propias fuerzas subir al más alto cielo, a las estrellas del Elohim, y construir su propio trono y sentarse junto al trono de su majestad. El profeta Isaías está narrando lo que sucedió en la época de la Torre de Babel. En el caso de Belcebú pasa algo similar. Se adoptó un dios de otro pueblo y se le añadieron cualidades al ser de maldad que estaba formando para tener el gobierno total del pueblo, ya que en la Edad Media les era más fácil enseñar a obedecer desde el miedo al diablo que por el amor a Elohim. Belcebú, del hebreo Baal Zebub, y no es un nombre como muchos creen, pues la palabra Baal traduce dueño, y la palabra Zebub es un adjetivo calificativo que resalta las características del dueño de las moscas. Este término, Baal Zebub, era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba podrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Pasa lo mismo con el nombre de Belial, ya que Belial es una adaptación del cananeo Baal Yal,
lo cual traduce dueño de la arrogancia, dueño del orgullo o dueño de la corrupción. Por eso, cuando Shaul escribió en su serie de contrastes paralelos qué armonía hay entre Yeshua y Belial, lo que estaba expresando es que Yeshua es la salvación y la redención, y Belial es la corrupción, la arrogancia o el orgullo. Azazel es un término, más no un nombre, que significa la cabra de emisario o chivo expiatorio, que aparece en la Torá haciendo mención al mandamiento de Yom Kippur, cuando se echaban suertes sobre los dos machos cabríos, uno para Adonai y el otro para Azazel, que era enviado al desierto en el día de la expiación cargando los pecados de los israelitas para así purificar el Mishkan. La expiación de Israel es Yeshua, no hay otro nombre, pero la religión usa como chivo expiatorio al diablo. El diablo tiene la culpa, el diablo me tentó, el diablo me hizo pecar, el diablo dañó mi matrimonio, el diablo se llevó a mis hijos al mundo. Una influencia muy notoria en este personaje fue la asimilación con Hades, el dios griego del inframundo, más conocido en Roma como Plutón. En la mitología griega, Hades, Poseidón y Zeus son hermanos, y cada uno es el encargado de un reino. Zeus es el dios de los cielos, Poseidón el dios de los mares y Hades el dios del inframundo. Y los tres eran dioses con cualidades similares. Básicamente Hades es quien se hacía cargo del inframundo, el reino invisible al que los muertos van tras dejar el mundo, así como todas las cosas bajo la tierra. Esta creencia también se le agregaron al diablo, pues en ninguna parte de las escrituras dice que él vive en el infierno y que gobierna todo desde allá. Lo que sí dice es que hay un lugar de perdición que fue creado para él y para los demonios. Es decir, que en el día de su final será enviado a ese lugar. Este conocimiento mezclado evolucionó a través de los tiempos, creando historias como la de la Divina Comedia, y eso sin hablar de la cantidad de personas que dicen haber ido al infierno y que vieron a Satanás y a sus demonios torturar a las personas. Esto es más de lo mismo, el imaginario popular en su máxima expresión. Este es un ser que fue creado por la religión para atemorizar al pueblo, para que obedezcan por miedo, mas no por amor al Creador. Su nombre no aparece en las escrituras, de hecho es mencionado muy poco, porque no es un enemigo tan grande como el que se ha inventado la religión. Básicamente las personas creen que tienen dos dioses, uno que trae bienestar y otro que trae desastre, y se usa esta creencia para evadir la responsabilidad sobre sus propios actos. Todas las acciones tienen reacciones, todos los actos tienen consecuencias, buenos o malos. Las escrituras no fueron escritas para que los seres caídos sean los protagonistas. Son las palabras del Creador para su pueblo de 12 tribus, en donde encontramos salvación por medio de Yeshua. Cabe aclarar que este no es un personaje con cuernos, con cola, con patas de cabra, tridente o con barba de candado. Todo esto salió del imaginario popular, pues hasta el siglo XI casi siempre fue retratado con la apariencia humana, y a partir del año 1000 comienza a ser representado con una apariencia grotesca y monstruosa entre lo animal y lo humano. Desde ese mismo siglo se inicia con un proceso de creación de su figura que intenta reunir una síntesis, lo que pensaban los monjes y teólogos medievales y lo que pensaba el pueblo, que estaba viciado de superstición. A eso le tenemos que agregar la asimilación de la cultura griega y sus dioses. Trajo con él elementos como cuernos, los pies de chivo y la cola, características del dios Pan. Una figura representada como medio hombre, medio cabra, que seduce a las jóvenes a la lujuria. La llegada del cristianismo a los países celtas en el norte de Europa contribuyó a reforzar esta imagen parecida a la de su dios. A esto se le suma tridente de Poseidón, el dios griego de los mares. El color rojo con el que se representa viene de la cultura popular moderna al introducir este personaje en los cómics.
Básicamente, el poder, la imagen, los versos sacados del contexto y los personajes combinados de las diferentes religiones y pueblos crearon un monstruo que es considerado para muchos como el principal enemigo de Elohim y de los hombres, que es culpable de todas las desgracias de la humanidad y que ha llevado a un supuesto número de personas elegidas a creer demasiado en él y en su poder, claro está. Se pasan gran parte de su vida haciendo la famosa guerra espiritual, sacándolo fuera. Entre otras cosas, ¿ustedes creen que el diablo está dentro de sus lugares de reunión? Sabemos que escrituralmente esto no es cierto, empezando porque él no es un monstruo de 10 cabezas con un sinnúmero de representaciones, porque a las expuestas anteriormente hay que agregarle las que están en el imaginario popular, que al no tener una respuesta a las preguntas del pueblo, se llegan a inventar algo más. Si les preguntan por los extraterrestres, la respuesta es ¡ese es el diablo! Si le preguntan por los demonios, la respuesta es ¡ah! ¡Eso es del diablo! Si cae un rayo, la respuesta es ¡ay, es el diablo! Es un pecado grave insultar lo que no se debe. He escuchado a pastores decirle al diablo ¡rata inmunda! Como dice Yehuda, hablan de lo que no entienden. La Torá, los escritos, los profetas y los evangelios dicen que el culpable de la desgracia del ser humano es el mismo ser humano al quebrantar los mandamientos de nuestro Elohim. En vez de estar reprendiendo, las escrituras mandan a instruirse, aprendiendo y aplicando los mandamientos, que a eso sí fuimos llamados. Shaul dice que el humano es el perverso, que en su corazón hay iniquidad. Si quieren reprender algo, reprendan las obras de maldad e iniquidad que se encuentran en ustedes mismos.